Ese día, por casualidad me encontré con un vídeo de un bloguero en YouTube cuyo título era ¿Qué le dirías a tu yo de hace 5 años? En ese vídeo, de pronto vi a alguien conocido. Era precisamente mi esposa, Camila, la misma que estaba empeñada en divorciarse de mí. Y su joven amante, López. Ambos se tomaban de la mano frente a la cámara, con una voz tímida pero llena de ternura. Ella dijo: espero que la Camila de hace 5 años pueda conocer a López antes. El joven a su lado sonrió radiante y añadió: yo también. Abrí la sección de comentarios y los internautas no dejaban de suspirar, diciendo que la pareja era demasiado dulce y colmándolos de bendiciones. Mi corazón se encogió de rabia. No pude evitar recordar que, precisamente 5 años atrás, fue el día en que Camila y yo nos casamos. Y aún así, ella lo había olvidado por completo. Hasta que un día, por pura casualidad, yo también fui entrevistado por ese mismo bloguero. Así, se publicó otro vídeo. En la imagen, miré fijamente a la cámara y dije con seriedad: si es posible, Daigo, no te cases con Camila. Te arrepentirás. El día en que Camila vio ese vídeo fue también el día en que aceptó divorciarse. Era una tarde cualquiera, la llamé por teléfono, pero quien contestó fue López. Me quedé en silencio un instante y luego dije: busco a Camila. López respondió con tono suave: está bañándose, si tiene algo que decir, puede decírmelo a mí. Su tono seguía siendo tan despreocupado y sin el menor temor como siempre, incluso dejaba entrever una provocación. Una afirmación de posesión y alarde. Si hubiera sido antes, sin duda habría gritado como un loco. Le habría dicho que se largara y habría exigido hablar con mi esposa. Pero ahora lo entendía bien. Solo López podía encontrarla. No podía permitir que colgara como en otras ocasiones, dejándome hablar solo como un loco. ¿No era ella quien quería divorciarse antes? Ya acepté, dije con calma, transmitiendo mi decisión. Al otro lado de la línea hubo un segundo de silencio, y luego preguntó con incredulidad: ¿aceptaste el divorcio? Respondí fríamente con un sí. Apenas terminé de hablar, escuché ruidos. Parecía que Camila había tomado el teléfono. Inmediatamente después, su voz suave pero distante resonó en mi oído. Soy yo. Al oír su voz, me sentí un poco aturdido. Desde que se mudó de la villa para vivir con López hace medio año, no habíamos vuelto a contactarnos. La última frase que me dijo entonces fue: Daigo, divorciémonos. Si no aceptas, me separaré y te demandaré. Ahora, medio año después, yo había cedido. ¿Escuché a López decir que quieres divorciarte de mí?, preguntó Camila al verme en silencio. Al decirlo, seguramente fruncía el ceño, con un tono de incomprensión. No entendía de dónde venía su duda. ¿Acaso no fue ella quien propuso el divorcio? Pero en ese momento no tenía ganas de discutir quién lo mencionó primero. Solo le dije que, si tenía tiempo, nos viéramos para firmar el acuerdo de divorcio. Dicho esto, colgué. Era la primera vez que colgaba yo desde que descubrí su infidelidad. Antes, siempre había sido yo quien, como un loco, la bombardeaba con llamadas y mensajes. Usé las palabras más venenosas para maldecirla y también el tono más miserable para suplicarle. Pero cada vez, Camila solo decía con impaciencia: ¿puedes dejar de comportarte como un enfermo mental? Hablamos cuando te calmes. Luego colgaba fríamente, sin importar cuántas veces llamara o escribiera después. Yo también quería calmarme, pero cada vez que pensaba que tantos años de sentimientos terminaban así, no podía contenerme. Quería cuestionarla por qué me había traicionado. Quería suplicarle que volviera atrás y prometerle que la perdonaría. Pero tras esperar una y otra vez, Camila seguía igual, y yo me volvía cada vez más inseguro. Tal como ella decía, no parecía más que un loco. Viví así durante mucho tiempo, vagando sin rumbo, hundido en esta relación tortuosa. Hasta que, hace 3 días, me topé con aquel vídeo de entrevista callejera. Al ver a Camila y a López, supe con certeza que no era una actuación. Porque, con la posición que ella tenía entonces, incluso los periodistas más importantes debían pedir cita para verla. Y sin embargo ese bloguero la había encontrado por casualidad. Como a cualquier transeúnte. Al principio, Camila parecía no querer ser entrevistada, pero López, a su lado, estaba lleno de entusiasmo. Es interesante, Camila, juguemos un rato. La rodeó con un brazo para convencerla, y ella solo pudo ceder impotente. Cuando el bloguero hizo esa pregunta, López aún estaba pensando, pero Camila ya respondió por él. Si es posible, espero que la Camila de hace 5 años pueda conocer a López antes. Al decirlo, su mirada era firme y apretaba con fuerza la mano de él. Su voz, aunque fría, no lograba ocultar el amor ardiente que sentía. López la miró sorprendido y luego sonrió al añadir: yo también. Cuando vi el vídeo, ya tenía decenas de miles de me gusta. Debajo había innumerables comentarios. Dios mío, qué belleza, de verdad los envidio. Qué dulces, sean felices para siempre. Me quedé atónito mirando la pantalla. ¿Camila amaba tanto a López? Había olvidado que, 5 años atrás,
Cuando acabábamos de casarnos, era el momento más apasionado de nuestro amor, aunque pobres. Nos sentíamos inmensamente felices, y ahora, en cambio, ella deseaba haberlo conocido antes. Pensé que reaccionaría como siempre, enfurecerme hasta perder la razón y tomar el teléfono para llamarla y desahogarme. En algún momento pensé que me volvería loco reclamándole a gritos, que, si no lograba comunicarme con ella, destrozaría la villa y luego gritaría para desahogar mi ira. Pero lo milagroso fue que, esta vez, simplemente me quedé sentado allí, inmóvil. Los comentarios que deberían haberme resultado insoportables y haber provocado mis emociones. Ahora no eran más que una serie de códigos deslizándose ante mis ojos. Después, sentí como si algo se hubiera desprendido de mi mente y se hubiera disipado. Me di cuenta, con asombro, de que me había vuelto completamente indiferente a las acciones de Camila. El apego es cosa de un instante, y soltarlo también puede ser solo cuestión de un segundo. Por eso se produjo aquella llamada anterior. Camila me envió un mensaje. En medio de una larga fila de burbujas verdes con signos de exclamación rojos, mensajes bloqueados. Aquella línea de texto negro sobre fondo blanco destacaba de manera llamativa. Me burlé de mí mismo. Parecía que Camila me había sacado de la lista negra. Me pidió que fuera a la empresa el lunes. Haría que el abogado preparara el acuerdo. Ambas partes revisarían las cláusulas y, si no había problemas, lo firmaríamos, para luego esperar a que transcurriera el periodo de reconciliación previa al divorcio. Solo pude sonreír con amargura. El lunes llegué puntualmente a la empresa de Camila. Como no tenía cita previa, la recepcionista tuvo que llamar para pedir instrucciones. Hay un señor llamado Daigo que quiere ver a la jefa. Después de colgar, la recepcionista me dijo que subiera al piso de la oficina de la presidenta, donde una secretaria me recibiría. Le di las gracias y subí directamente al piso de Camila. Quien me recibió fue una joven desconocida. No la conocía, desde que me separé de Camila. Hacía ya medio año que no venía. Seguramente era una empleada nueva. Señor Daigo, por favor espere aquí. La presidenta Camila está en reunión, dijo la chica, sin reconocerme, llamándome señor Daigo, y me condujo a la sala de recepción contigua. Antes, cuando venía, siempre entraba directamente al despacho de Camila para esperarla mientras estaba en reunión. Cada reunión solía durar más de una hora. Camila sabía que no me gustaba esperar y temía que me aburriera. Así que siempre dejaba muchos libros y discos en su oficina. Con dulzura me decía: lee un poco o mira una película. Si te cansas, ve a la habitación de descanso a esperarme. Sin embargo, la última vez que estuve allí, todos los objetos que me pertenecían en la oficina habían sido completamente reemplazados. Y la persona que ahora podía entrar libremente en su habitación privada ya no era yo, sino otro. Hoy, para verla, solo podía sentarme en una sala de recepción común. Pero en ese momento ya no tenía ni el ánimo ni la energía para discutir por detalles tan triviales. Me quedé en silencio esperando. Tenía tiempo de sobra. No esperaba, sin embargo, que esta vez aguardaría 2 horas enteras sin que nadie viniera a avisarme. No pude evitar ir a preguntar a la chica de antes. Disculpe, ¿la presidenta Camila ya terminó la reunión? La chica balbuceó. La presidenta Camila aún sigue en reunión. Fruncí el ceño, a punto de decir algo, cuando de pronto escuché risas animadas. Entonces, ¿al mediodía vamos a comer a ese restaurante? Una voz extremadamente familiar, tan familiar que no podía no serlo, pues la había oído por teléfono la noche anterior. López, con una carpeta de documentos en brazos, caminaba junto a Camila. El joven apuesto rebosaba vitalidad juvenil, ostentación y entusiasmo. Camila, a su lado, sonreía mientras lo escuchaba. Ambos estaban muy cerca el uno del otro. No sé qué dijo López, pero la sonrisa en los labios de Camila se hizo aún más profunda. La empleada, al verme avanzar directamente hacia ellos y sin poder detenerme, solo pudo gritar: «Presidenta Camila». Al oírla, tanto López como Camila se dieron la vuelta al mismo tiempo. Vi claramente la sorpresa y el sobresalto fugaz en el rostro de Camila. ¿Ya terminó la reunión de la presidenta Camila? Pregunté. Sí, ya terminó. Hablemos de lo nuestro. Llegué a las 10 y la he estado esperando 2 horas. ¿Nadie te dijo que la reunión se canceló?, replicó Camila, frunciendo el ceño. Me quedé helado, mirándola. La duda en los ojos de Camila no parecía fingida. Casi al mismo tiempo, ambos nos dimos cuenta del problema. Camila no dijo nada. Su mirada se volvió severa y barrió toda la oficina. Nadie se atrevió a hablar. La chica que me había llevado a la sala bajó la cabeza aún más, temblando, pero antes de hacerlo, lanzó una rápida mirada hacia López. Así es, en esa oficina, aparte de López, ¿quién más se atrevería a abusar de su posición de ese modo? Fui yo quien olvidó avisar a todos que la reunión se había cancelado. No lo hice a propósito. Lo siento, presidenta Camila, dijo López, poniendo cara de inocente. Con él, Camila siempre había sido indulgente. Esta vez también.
No lo reprendió ni una palabra. Solo me lanzó una mirada ligeramente impaciente y dijo: «Entra». Así de a la ligera pasó el asunto. Al cruzarme con López, vi claramente la arrogancia y la provocación en sus ojos. Al entrar en la oficina, Camila me recibió como a un invitado. Miré hacia el sofá. Allí había tirados varios trajes caros. En la antigua estantería de libros ahora solo había revistas de moda. La puerta de la habitación privada no estaba bien cerrada. A través de la rendija vi un montón de ropa tirada al pie de la cama. Camila me observaba, con una mirada de significado indescifrable. Sentí que no estaba bien seguir mirando. Retiré la vista y dije: «¿Dónde está el acuerdo?». Camila puso el acuerdo de divorcio sobre la mesa y me lo entregó. Mientras lo revisaba, su mirada permanecía fija en mí. «Después de tantos años juntos, lo que deba darte no te lo negaré. Coches, casas, puedes elegir. Si tienes alguna otra exigencia, dímela». ¿Era eso una compensación? La pregunta cruzó mi mente, pero no ralentizó mi lectura. En el acuerdo, lo que Camila me daba era suficiente para vivir con holgura varias vidas. Siempre había sido generosa, nunca fue tacaña en estas cosas. «No hace falta, así está bien. En cuanto a la villa donde vivo ahora, basta con que me la adjudiquen», dije. Tomé el bolígrafo y firmé sin dudar. Luego se lo devolví. Camila parecía querer decir algo más. Vi cómo abría la boca y luego la cerraba siguiendo mi movimiento. Miró el acuerdo que le devolví, como si no pudiera creerlo. Todo el proceso terminó en menos de 5 minutos. Me levanté. «El período de conciliación es de 1 mes. 1 mes después me pondré en contacto con usted. Buenas noches». Me di la vuelta para irme. «Daigo», me llamó. «¿No tienes nada más que decirme?». Camila frunció ligeramente el ceño. En el fondo de sus ojos había confusión. E incluso su tono llevaba una pizca de desconfianza inquisitiva. La miré, algo desconcertado, al ver que su pregunta era sincera. Reflexioné un momento y luego le pregunté con seriedad: «¿A estas alturas aún espera a que le desee a usted y a López que se casen pronto y tengan hijos cuanto antes?». Aunque ya había soltado, no era tan magnánimo. Ella se quedó sin palabras. Su mirada hacia mí era sombría, pero sus emociones no se distinguían con claridad. Cuando mi mano se posó en el picaporte, su voz volvió a sonar detrás de mí. «Daigo, al final, fui yo quien te falló. Los gastos médicos de tu madre. Me haré cargo hasta el final». Al mencionar a mi madre, mis pasos se detuvieron. Si había alguien que menos deseaba que Camila y yo nos divorciáramos, sin duda era mi madre. Camila y yo estuvimos juntos desde los 17 años, luchando desde la nada, en los días más duros. Compartíamos una sola caja de comida. Yo le pasaba toda la carne. En los inviernos helados, repartía pedidos en moto para ahorrar y comprarle un anillo. Camila se conmovió profundamente entonces, me abrazó llorando. «Gracias, Daigo, en el futuro, jamás te defraudaré». Habíamos llegado a vivir hacinados juntos en aquel sótano de apenas unos pocos metros cuadrados. Aquel invierno no había calefacción. Los dos solo podíamos abrazarnos con fuerza para obtener calor del cuerpo del otro. Cuando llegó el verano, como el sótano era demasiado sofocante, Camila y yo salíamos a dormir al parque por las noches. Mi madre fue testigo de todo aquello. Le dolía verme sufrir, así que vendió absolutamente todas sus propiedades para reunir dinero y apoyarnos en el emprendimiento. Cuando conseguimos nuestro primer tarro de oro, compramos un apartamento de lujo en pleno centro de la ciudad, donde la temperatura se mantenía estable las 24 horas del día. Delante de mi madre, ella juró solemnemente: «Cuidaré de él toda la vida». Mi madre, conmovida hasta las lágrimas, solo dijo una frase: «En el futuro, ustedes dos deben vivir muy bien». Yo también estaba lleno de esperanza. Sentía que la vida tenía un futuro. Pero en apenas 2 o 3 años, todo cambió hasta volverse irreconocible. Camila me fue infiel, y mi madre enfermó de cáncer. Los gastos del tratamiento ascendían cada año a cientos de miles de dólares. Si no hubiera habido dinero para pagarlos, quizá ya la habría perdido hace mucho. «No hace falta que se moleste más. Gracias», dije con educación y distancia, dando por terminada la reunión, y abrí la puerta para irme. Apenas salí del edificio de la empresa, escuché la voz de López detrás de mí. «Daigo». Se adelantó a grandes pasos y, con gesto afectado, se acomodó el caro traje que llevaba puesto. Reconocí ese traje. Camila se lo había comprado a él, igual que antes me compraba a mí esa misma marca. «Gracias por habernos cumplido el deseo y por perdonar a Camila». Vi claramente la arrogancia y la satisfacción desbordando en sus ojos, como un general victorioso presumiendo sus hazañas. «No hay de qué, solo espero que no termine siendo como yo le advertí. Hablando como alguien con experiencia». La sonrisa en el rostro de López se congeló un instante, pero enseguida volvió a su expresión habitual. «¿Cómo podría ser como tú? ¿Acaso no has visto con tus propios ojos cómo me ama Camila?». Estaba sacando a relucir un viejo asunto. Aquella vez, Camila había llevado a López a una fiesta con su grupo de amigos íntimos.
Durante la reunión, alguien mencionó por accidente mi historia con ella. Otro incluso la destapó. Una vez Camila volvió tarde y vio a Daigo dormido junto a un parterre al aire libre. Justo entonces ella fue acosada por un vagabundo. Y fue Daigo quien la salvó. En ese momento, López abrazaba a Camila. Al oírlo, ella frunció el ceño con gesto de asco. ¿Eso no es repugnante? No supe si se refería a que yo durmiera en el jardín como algo repugnante. O a que mi pobreza en aquel entonces, cuando la salvé, era repugnante. En cualquier caso, la sala privada estalló en risas burlonas. Yo estaba justo afuera de la puerta, a punto de entrar para pillarlos en el acto. Cuando escuché esas palabras, sentí como si cayera en un infierno helado, frío y ardiente al mismo tiempo. Soportando una tortura extrema, lo que más me dejó paralizado fue la actitud de Camila. Sentada en el sofá, recostada en el regazo de López, sonreía con indiferencia entre las burlas de los demás. Su expresión era altiva, como si se estuvieran riendo de alguien ajeno, y no del hombre al que ella había protegido con todo su corazón en el pasado. Al final del juego, incluso saboreó un sorbo de licor que López le pasó de boca a boca y, siguiendo su orden, pronunció 2 palabras. Daigo es sucio. Aquello debió de ser uno de los logros más satisfactorios de López. Al mirarlo ahora, su sonrisa se hacía cada vez más profunda. Lo miré sin olvidar recordarle. ¿Entonces has olvidado lo que hice aquel día? Si no lo recuerdas, no me importa ayudarte a revivirlo una vez más. El rostro de López cambió al instante. Con solo mirarlo supe que no lo había olvidado. Aquella noche, enfurecido, irrumpí en la sala privada y arrastré a López lejos del lado de Camila. Antes de que nadie pudiera reaccionar, ya le había asestado 2 puñetazos fulminantes y luego lo agarré del cuello, aplastándolo contra la mesa de centro llena de botellas. Rugí. Muy divertido, ¿eh? ¿Sabes qué pasó después con ese vagabundo? La ira me subió a la cabeza y rompí una botella de licor. Entre el sonido de los vidrios hechos añicos, López lanzó un grito estridente. Acerqué el borde afilado a su mejilla, ignorando cómo temblaba de miedo bajo mis manos. Te voy a desfigurar. Nadie en la sala se atrevía siquiera a respirar fuerte. Al final, fue Camila quien perdió el control. Me empujó con fuerza a un lado. López, pálido como un muerto, se escondió detrás de ella como un gigoló débil. Camila, mira cómo está, me acusó López. La furia ardió en los ojos de Camila, levantó la mano y me dio una bofetada ardiente en el rostro. Justo cuando iba a dar la segunda, se detuvo al encontrarse con mis ojos enrojecidos por el odio. Daigo. En el fondo de sus ojos pareció pasar un atisbo de dolor. No te atreves a seguir pegándome, Camila, pero yo sí me atrevo. Mientras ella aún estaba aturdida, le devolví la bofetada con todas mis fuerzas. Fue un golpe en el que puse toda mi energía. Tanto que, después de darlo, mi mano no dejó de temblar. Ese fue el comienzo de la ruptura total. Desde aquel día, Camila pidió el divorcio, se mudó de nuestra antigua casa y fue a vivir con López. López ya no se atrevía a provocarme, porque sabía que cuando yo perdía la razón, no me importaba nada. Me lanzó una mirada resentida. A ver si después de que Camila se divorcie de ti, aún te atreves a abusar de tu posición. Le respondí. Eso no es asunto tuyo. Y me di la vuelta para marcharme. Al llegar a casa, empecé a empacar, aunque me quedé con esa vivienda. No pensaba vivir allí mucho tiempo. Al recordar los años de tormento entre Camila y yo, sabía que quedarme solo haría que todo doliera más. Publiqué rápidamente el anuncio para vender la casa y empecé a reservar billetes de avión. Después de todo, Camila me había dado tanto dinero, debía gastarlo como se merecía. Decidí irme de viaje para despejarme y volver solo cuando llegara el día de recibir el certificado de divorcio. Antes de irme, recibí un nuevo mensaje. Hola, señor Daigo, soy el bloguero, La Píldora del Tiempo. El vídeo de su entrevista callejera se publicará el domingo a las 7 de la tarde. Le confirmo por última vez, ¿realmente no le importa? Al ver el mensaje, no me sorprendí demasiado. Tal vez no lo creas, pero justo después del día en que vi el vídeo de Camila y López, mientras vagaba sin rumbo por la calle, también me encontraron por casualidad para una entrevista. El mismo bloguero, la misma pregunta. En ese momento me pareció absurdo, pero el destino, curiosamente, era inexplicable. No rechacé la entrevista, incluso, al dar mi respuesta, no pude evitar preguntarme, si Camila llegara a ver este vídeo, ¿qué sentiría? No me importa, como quiera respondí. Al mismo tiempo, recogí el último objeto, y me fui de la casa con desenfado. Barra baja 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 barra baja. El punto de vista de Camila.
Camila y Daigo llevaban medio año separados. La primera vez que recibió la llamada de Daigo, pensó que él volvería a causar problemas o a molestarla como siempre. Pero lo que no esperaba era que Daigo ya no fuera agresivo, su tono era extremadamente calmado. Camila, ya acepté el divorcio. Camila frunció el ceño por instinto, su primera reacción fue: ¿qué divorcio? Antes de que pudiera reaccionar, López, a su lado, se lo recordó en voz baja. Solo entonces recordó las palabras que había dicho a Daigo cuando se fue de casa medio año atrás. ¿Estás seguro?, preguntó. Si tienes tiempo, reunámonos un momento para firmar el acuerdo de divorcio, dijo Daigo, y colgó. La duda en su corazón se hizo aún más profunda, pero antes de poder pensar una respuesta, López estiró el brazo y la rodeó por la cintura. ¿Tu marido acaba de decir que acepta el divorcio? ¿De verdad? Genial, así ya no habrá nadie molestándote. López estaba incluso más feliz que ella, emocionado. Empezó a besarla. Si hubiera sido antes, la pasión juvenil de López ya habría despertado su deseo. Pero ahora Camila no sentía ninguna alegría. En realidad, ella nunca había querido divorciarse de Daigo de verdad. En aquel entonces solo lo dijo para asustarlo. ¿Por qué Daigo soltaba tan fácilmente ahora? Camila no lograba entenderlo por más vueltas que le daba, pero enseguida pensó: seguro que es otra artimaña de Daigo. Siempre ha sido así, con tal de hacerla volver. Es capaz de decir cualquier cosa. Hubo incluso una vez en que inventó que su madre estaba gravemente enferma. Camila no le dio mayor importancia. Después de todo, el niño que siempre grita, viene el lobo. Ya no puede engañar al pueblo por tercera vez. Ella estaba convencida de que yo la estaba engañando otra vez, pero luego pensó que llevábamos medio año sin vernos, ya que yo había llamado. Aprovecharía esta ocasión para ver cómo estaba últimamente. Camila pidió a su abogado que preparara el acuerdo de divorcio y me envió un mensaje diciéndome que fuera a la empresa el lunes por la mañana a firmar. Solo hubo un pequeño detalle. Cuando estaba a punto de enviarlo, descubrió que aún tenía mi número bloqueado. El historial de chat entre nosotros seguía detenido en unos meses atrás. En aquel entonces, después de que yo descubriera lo suyo con López en realidad, ni ella misma recordaba bien de qué se trataba. Solo recordaba que yo había perdido la razón, armando un escándalo en toda la casa. Ella no lo soportó y decidió mudarse. Pero yo no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Todos los días le enviaba mensajes. Escribía textos interminables para cuestionarla. Como si fuera un loco de verdad. Una vez, mientras yo aún escribía, ella se hartó y me bloqueó directamente. Cuando me desbloqueó, Camila estaba realmente preocupada de que yo volviera a ser como antes. Pero esta vez, solo respondí con una sola palabra. De acuerdo. Qué extraño, ¿acaso había cambiado? Tras 2 contactos seguidos en los que me mostré así, a ella le resultaba increíble. Pero aún así no pudo evitar suspirar en silencio. Si Diego pudiera comportarse siempre así, tranquilo, sin hacer ruido ni armar problemas, qué bien sería. Al fin y al cabo, ella y yo habíamos pasado juntos por las buenas y las malas. Empezamos desde cero, construimos todo esto con nuestras propias manos, era imposible que el sentimiento no fuera profundo. Pero ella siempre pensó que yo era demasiado egoísta, con un deseo de posesión excesivo. Desde que el negocio tuvo éxito, yo parecía estar poseído. No permitía que hubiera ningún hombre cerca de ella. ¿Cómo iba a ser posible? Ahora ella era una empresaria influyente, los eventos sociales eran inevitables. Al principio, ella se negó rotundamente. Pero con el tiempo se dio cuenta de que todos eran iguales. Ella solo había cometido el error que todas las mujeres del mundo cometen. Y, según ella misma, aún era mejor que las demás. Porque solo eligió a una sola persona, López. Pensaba que yo era quien no sabía ceder. Que cuanto más la empujaba, más lejos la alejaba. Hasta forzarla finalmente a pedir el divorcio. Si Diego hubiera sabido hacerse el ciego, pensaba Camila, nunca habríamos llegado a este punto. Más de 10 años de sentimientos compartidos. Aquellas veces en que solo teníamos un pan para los dos. Yo mentía diciendo que no tenía hambre para que ella comiera un poco más. En los veranos sofocantes del sótano, me quedaba despierto toda la noche abanicándola para que pudiera dormir. Luego ahorré dinero con esfuerzo. No solo para comprarle un anillo, sino también un pequeño ventilador eléctrico. Esos recuerdos dulces, Camila no se atrevía a tirarlos a la basura. Y estaba convencida de que yo tampoco sería capaz de soltar. Por eso estaba segura de que esta vez mi propuesta de divorcio no era más que otra estratagema. ¿Cómo iba yo a atreverme a divorciarme? Camila no lo creyó, hasta que me vio el lunes. Solo entonces comprendió que mi acuerdo con el divorcio era real. Cuando me oyó llamarla por su nombre, se dio la vuelta. Su primera impresión fue: ¿cómo es posible que en solo medio año esté tan demacrado?
Mi rostro, antes algo relleno, ahora dejaba ver claramente la mandíbula. La camiseta blanca sencilla hacía que mi figura pareciera aún más delgada y frágil. ¿No estás comiendo bien? Camila frunció el ceño con preocupación. Una punzada de dolor se le escapó sin poder evitarlo. Pero antes de que pudiera preguntar más, yo dije que había estado esperándola 2 horas mientras ella estaba en reunión. Ella sabía perfectamente que no tenía ninguna reunión. Y también entendió de inmediato quién había sido el que me mintió. Pero su primera reacción no fue culpar a López, sino observarme con atención. Sí, se dio cuenta de que todavía era yo a quien más amaba. Ese amor era completamente distinto a la frescura que sentía por López. Hacia mí, era amor, y una compasión que nacía desde lo más profundo del alma. Hemos estado juntos tantos años, lo que te corresponde, no te faltará. Coches, casas, puedes elegir lo que quieras. Ella dijo eso a propósito. En realidad esperando que yo pidiera una sola condición. No divorciarnos. Pero no esperaba que yo solo eligiera la vieja casa donde habíamos vivido antes. Todo el proceso duró menos de 5 minutos. Camila quedó atónita. No podía creer que yo fuera tan decidido. Ni una sola súplica. Ni una palabra de más. ¿De verdad? ¿Todo había terminado? Aún no había entregado el acuerdo al abogado. Esa noche, López preparó una cena a la luz de las velas para celebrarlo. Mirando su rostro lleno de entusiasmo, Camila solo sintió fastidio y frialdad. Camila, ¿cuándo nos casamos?, preguntó López con los ojos entrecerrados por la sonrisa. Sin esperar respuesta, ya empezó a imaginar la boda. Usamos el Maserati del garaje como coche principal. Invitamos a todos mis padres y parientes. Al ver los ojos brillantes de López bajo la luz de las velas, en la mente de Camila apareció la imagen de nuestra boda de aquel entonces. Cuando emprendíamos, éramos terriblemente pobres. Cuando ella me preguntó si quería casarme, mis ojos se enrojecieron de felicidad. Con unas pocas monedas fuimos a registrar el matrimonio. Y esa noche compramos 2 botellas de cerveza. Para sentarnos junto al río, cantando y bebiendo. Después, sentí que una boda debía tener algo de ceremonia. Así que repartí mercancías durante medio mes. Solo para comprarle un anillo. Ella se prometió a sí misma que, cuando fuéramos ricos, tendríamos una boda lujosa. Pero nunca se cumplió. Solo logramos hacernos unas fotos apresuradas en media hora, durante un descanso del trabajo. Más adelante, dijo ella, cortando la ilusión de López. La sonrisa de él se quedó rígida y se apagó poco a poco. Sintiéndose sofocada, Camila llamó a sus amigas y salió a beber. Camila, ¿por qué no trajiste a tu novio?, preguntó una de ellas. Aquí, novio, era López. Esposo, Diego. Camila no quiso responder. La amiga se acercó sonriendo con picardía. Camila, mira lo que acabo de ver. Tú y López están en tendencia. Con la vista borrosa por el alcohol, Camila vio en la pantalla un vídeo suyo con López. En él, lo miraba con ternura y decía: yo, espero que la Camila de hace 5 años hubiera conocido antes a López. ¿Qué demonios era eso? Hace 5 años era justo cuando se había casado conmigo. En aquel entonces su amor era profundo. ¿Cómo podía desear conocer a López? De pronto recordó que era una entrevista callejera, cuando fue de compras con López, y que había dicho tonterías solo para hacerlo feliz. Pero ese vídeo ya tenía cientos de miles de me gusta, encabezando las noticias de la ciudad. Si eso era así, ¿Diego lo vería? No. Camila, temblando, arrebató el teléfono. ¿Quién subió esto? Que lo borren ahora mismo. Rápido. La amiga se asustó por su grito. Y, nerviosa, intentó contactar con el canal. Pero al entrar al perfil, se quedó helada, con la voz temblorosa. Camila, acaban de subir otro vídeo. Es de Diego. Yo acababa de llegar a casa cuando me enteré de que mi vídeo se había vuelto tendencia. El bloguero, La Pastilla del Tiempo, me escribió diciendo que no esperaba tanto impacto y quería entrevistarme de nuevo. No respondí, solo abrí el teléfono. Y justo entonces vi un medio de noticias que había republicado mi entrevista. Quien traiciona un amor sincero deberá tragarse 1000 agujas. Quien engaña a sus seres queridos deberá. El tono exagerado y sensacionalista, tan propio de los canales de noticias amarillistas, resonaba mientras relataban vívidamente el origen de todo el escándalo. El domingo pasado, a las 7 de la noche, el bloguero, La Pastilla del Tiempo, publicó su último vídeo de entrevistas callejeras. Entre la multitud que iba y venía, el bloguero eligió al azar a un transeúnte y le preguntó: hola, si tuvieras la oportunidad de hablar con tu yo de hace 5 años, ¿qué le dirías? En el vídeo, miré directamente a la cámara, con voz fría. Si tuviera la oportunidad, le diría al Diego de hace 5 años: no te cases con Camila, te arrepentirás.
El vídeo provocó una tormenta en internet en cuestión de minutos. ¿El nombre Camila no le suena familiar? Creo que es la mujer del vídeo de la entrevista a la pareja que este mismo canal publicó hace unos días. ¿No será la misma persona? Tras una oleada de especulaciones, los internautas, con su olfato afilado, destaparon la relación entre Camila y yo. Exactamente la misma persona. Una Camila que decía, ojalá hubiera conocido a López antes. Y una Camila que hacía que su esposo dijera, no te cases con ella. Las redes sociales estallaron de inmediato. Es la misma persona. ¡Qué drama! Pensé que era una pareja romántica. Y resulta que es una té verde, infiel. Conocerlo antes. ¿Por qué no morirse antes juntos mejor? Bajo el vídeo, todo eran insultos y maldiciones dirigidas a esas dos personas. Yo no fui atacado. Pero mi teléfono estuvo a punto de explotar por la cantidad de mensajes y llamadas. Unos solo querían chismear, otros eran amigos en común de Camila y míos. No les presté atención. Lo único que me sorprendió fue que, entre ese mar de mensajes, no había ni uno solo de Camila. ¡Qué extraño! Acababa de clavarle un golpe tan doloroso. ¿Y no había reaccionado en absoluto? Mi duda se prolongó hasta que recibí una llamada de la agencia inmobiliaria. Señor Diego, hay un pequeño problema con la venta de su casa. ¿Podría regresar para resolverlo? Con esa inquietud, compré un boleto de avión y regresé. Apenas bajé del coche, el agente se abalanzó hacia mí como si viera a un salvador. Señor Diego, por fin volvió. Es su esposa. Cuando se enteró de que usted quería vender la casa, se negó rotundamente. No pude evitar reírme hasta casi atragantarme. Me preguntaba por qué Camila había estado tan callada. Resulta que me estaba esperando aquí. Después de despedirme de la gente, llamé a Camila, pero no contestó. Fui directamente a su empresa. A diferencia de la vez anterior, la recepcionista no preguntó nada y me invitó directamente a subir. La chica que antes me había atendido ahora mostraba un respeto extremo, llevándome hasta la puerta del despacho. Camila lo está esperando adentro. Le eché con acento agudo una mirada, pero en realidad mis ojos se deslizaron hacia López, que estaba en una esquina de la oficina. Parecía haber sido degradado. Recordaba que antes su puesto estaba justo al lado del despacho de Camila. López me miró sin ocultar el odio y la rabia en sus ojos. Si las miradas pudieran matar, estoy seguro de que mi cuerpo ya estaría lleno de agujeros. Lo ignoré y empujé la puerta para entrar. Al ver la disposición del despacho, me quedé ligeramente aturdido. Todas las huellas relacionadas con López habían desaparecido. El lugar había vuelto de pronto a su aspecto original. Camila estaba sentada en la silla de directora tras el escritorio. Su figura delgada se reflejaba contra el ventanal de suelo a techo. Se veía cansada, demacrada. Era comprensible. Por el escándalo en internet, el precio de las acciones de su empresa se había desplomado. Sería raro que no le doliera la cabeza. Pero, ¿qué tenía eso que ver conmigo? Si no recuerdo mal, esa casa ya se acordó que me correspondería a mí. Avancé hacia ella y la cuestioné directamente. Al oír mi voz, Camila levantó la mirada, profunda. Diego, ¿qué significa arrepentirse? Respondió algo que no tenía nada que ver, dejándome desconcertado. Entonces lo entendí. Se refería a la frase del vídeo. 5 años atrás, cuando fuimos a registrar nuestro matrimonio. Ella, con los ojos enrojecidos, me preguntó, Diego, ¿te arrepentirás de casarte conmigo? Yo respondí entonces, no. Ahora era ella quien me hacía la pregunta al revés. ¿No lo entiendes? Pregunté con calma, sintiéndome incluso un poco ridículo. Como si la ironía en mi rostro la hubiera atravesado. El semblante de Camila se volvió pálido. Se levantó y caminó hacia mí. Cada paso parecía pesarle. Pero yo nunca me he arrepentido. Diego, nunca me arrepentí de casarme contigo. ¿Cómo puedes tú arrepentirte? ¿No dijiste que nunca lo harías? Sus ojos volvieron a enrojecerse, como 5 años atrás. Las lágrimas, claras como perlas, rodaron una tras otra. Antes, verla llorar me destrozaba el corazón. Esta vez, no pensaba ablandarme. Tú misma dijiste que eso fue, antes. Las personas cambian, ¿no? ¿Acaso no fue eso lo que tú me enseñaste? Ahora que la flecha se volvía contra ella. ¿Por qué no podía aceptarlo? Camila me miró, herida, como si buscara algo en mis ojos. No encontró nada. Su mirada tembló y agarró la manga de mi ropa, interrogándome. Diego, haces todo esto porque aún estás enfadado, ¿verdad? Porque aún me tienes en tu corazón. Por eso dices esas cosas a propósito. Aún me amas, ¿verdad? Repitió 2 veces, ¿verdad? Observando ansiosamente mi expresión. Yo seguí completamente sereno, incluso fruncí el ceño al oírla. ¿Amor? ¿Qué era eso? 2 personas que ya firmaron un acuerdo de divorcio. ¿De qué amor podían hablar? Yo amé a Camila. ¿Pero no fue ella misma quien destruyó ese amor?
No, Diego, no es así. Yo te amo. Lo del divorcio fue solo por rabia. Nunca quise divorciarme de verdad. Camila gritó, defendiéndose. De repente me abrazó con fuerza, repitiendo esas palabras una y otra vez, deseosa de obtener alguna respuesta de mí. Antes, cada uno de nuestros abrazos había sido intenso. Pero desde que Camila estuvo con López, ni siquiera podía recordar cuándo fue la última vez que nos abrazamos. Camila no obtuvo ninguna respuesta de mi parte. Al no recibir reacción alguna, soltó mis brazos. Al ver la frialdad en mis ojos y en mi expresión, empezó a entrar en pánico. Las manos que aún se aferraban a mi ropa temblaban sin control. Diego, no puedes divorciarte de mí. Si te atreves a hacerlo, no sueñes con recibir ni un centavo. Y tu madre, tampoco pagaré ni un solo peso más de sus gastos médicos. Morirá. Camila habló intentando parecer feroz y despiadada, pero aún así pude percibir claramente el temblor y el miedo en su voz. Levanté la mirada y la observé directamente a los ojos, con calma y frialdad. Camila, ¿aún no lo sabes? Mi madre ya falleció. Durante el tiempo que estuvimos separados, te envié mensajes. Pero antes de que pudiera decir nada, me bloqueaste. Camila, tus amenazas ya no sirven conmigo. Si yo hubiera sido alguien que solo amaba el dinero, cuando tú no tenías nada, jamás lo habría dejado todo para quedarme a tu lado. Sin embargo, mi corazón seguía lleno de rencor. Ella había olvidado nuestro amor. Y también había olvidado el cuidado sincero, casi como de madre a hija, que mi madre le brindó. Camila no solo me había fallado a mí, sino también a mi madre. La habitación cayó en un silencio mortal. Observé cómo su rostro, ya pálido, se tornaba ceniciento. Su mirada parecía congelada, mezclando conmoción, estupor e incredulidad. Tu madre, ¿cuándo murió? Le recordé con frialdad. Llevas 2 años sin visitarla. Claro que no ibas a saberlo. Pobre de mi madre. Incluso en su lecho de muerte seguía mencionando mi nombre y el de Camila. Y yo solo pude tragarme las lágrimas, consolarla y mentirle, diciéndole que Camila estaba ocupada con el trabajo y que vendría a verla en cuanto terminara. Mi madre no murió por un accidente. Simplemente llegó el final. Los medicamentos ya no surtían efecto. La vida se le apagaba poco a poco. Fui yo quien firmó personalmente el consentimiento para suspender el tratamiento, para que no siguiera sufriendo. Tomé su mano y la vi quedarse dormida para siempre. Yo solo me encargué de todo con calma, el funeral, los trámites, el adiós. Después de terminarlo todo, fue entonces cuando vi, por casualidad, el vídeo de Camila y López. En realidad, siempre quise divorciarme. No quería verme convertido en un loco por amor. Y la muerte de mi madre fue la gota que colmó el vaso. Camila, ¿cómo ibas a saber que desde el día en que cometiste ese error sin volver atrás? ¿Esta relación ya había empezado su cuenta regresiva? Salí de la oficina. La conversación había sido amarga. La atmósfera opresiva parecía derramarse hacia el exterior. Al salir, los empleados contenían la respiración, deseando poder desaparecer bajo tierra. El único que se atrevió a moverse fue López. Furioso, me persiguió. Diego, maldito perro. ¿Ya estás satisfecho ahora? ¿Qué ganas destruyendo a Camila? Su voz me resultó insoportablemente ruidosa. Sin decir más, le propiné un puñetazo en la cara. Idiota. Si hubieras tenido la capacidad de hacer que ella se divorciara de mí antes, no habría tenido que cargar con la fama de infiel. López se cubrió el rostro. Le advertí. Cuida tu manera de hablar conmigo. Después de todo, aún no me he divorciado oficialmente de Camila. No me obligues a pedirle que recupere todo el dinero que gastó en ti. Ella no haría eso. Con la situación actual, ¿quieres apostar? Lo dije solo para provocarlo. López, furioso pero impotente, solo pudo mirarme con odio mientras me alejaba. Sin Camila interfiriendo, la casa se vendió muy rápido. No sé si fue coincidencia, pero el día de la entrega de la vivienda fue también el último día del periodo de conciliación del divorcio. Pensé que ella haría todo lo posible para no divorciarse. Pero contra todo pronóstico, apareció en el registro civil. Obtuvimos el certificado de divorcio sin contratiempos. Después, corrí a la villa para firmar el contrato de venta. Al resolver ambos asuntos, sentí un alivio inmenso. Pero apenas me fui, el agente inmobiliario volvió a llamarme. Señor Diego, sé que suena extraño, pero debo decírselo. Su exesposa acaba de venir. Está agarrando al comprador, llorando y suplicándole que le venda la casa de nuevo. El comprador se negó y ella está armando un escándalo. Molesto, regresé a la villa, justo a tiempo para ver a Camila forcejeando con el personal de limpieza por algo. El comprador ya se había ido. El agente suspiró con pesar. Llegó tarde. Su exesposa ofreció pagar 3 veces el precio para recomprar la casa. La casa ya no era mía, mientras ambas partes estuvieran de acuerdo. No me interesaba.
pero en ese momento vi claramente lo que Camila estaba intentando recuperar. Era nuestra foto de boda, la que nos tomamos años después para compensar la ceremonia. Diego. Al verme, los ojos de Camila se iluminaron. Mira, ya recuperé la casa. Recuperaré todo lo que perdimos. Aún no había terminado de hablar cuando, con la llave del coche en la mano, rasgué la foto de boda detrás de ella. Un sonido seco. La imagen se rompió en pedazos. Camila abrió los ojos de par en par, su rostro quedó sin una gota de sangre. Me miró con dolor, las lágrimas cayendo sin control. Yo observé fríamente su reflejo en el vidrio de la ventana. La escena me resultaba demasiado familiar. Claro. Antes, yo también me había rebajado así, suplicándole que regresara. El karma no perdona a nadie. No te engañes más, Camila. Hacer esto solo me provoca náuseas. ¡Qué molestia! Después de ese día, mi vida volvió a la calma. Aunque solitaria, al liberarme del pasado sentí como si las nubes oscuras se disiparan y el cielo volviera a despejarse. Una semana después, volví a encontrarme con Camila en un bar. Tras el divorcio, ella se ahogaba en alcohol día tras día. Nuestros amigos en común no dejaban de llamarme para que fuera a convencerla. Bloqueé a todos. Por fin, el mundo quedó en silencio. En aquel encuentro casual, Camila estaba completamente ebria cuando López apareció de repente. Camila. La sostuvo rápidamente. Te he estado buscando por todas partes. ¿A dónde fuiste? No te hagas daño por ese hombre. No vale la pena. Camila, volvamos a casa. Aún me tienes a mí. Camila lo empujó con fuerza. Él es mi esposo. Solo lo necesito a él. ¿Para qué querría un gigoló como tú? No supe qué palabra hirió el orgullo de López, pero se quedó paralizado. Fue la última vez que los vi juntos. Después supe que Camila lo había despedido. No solo eso, le exigió hasta el último centavo que había gastado en él. López no esperaba tanta crueldad. Al final, se marchó lleno de rencor. 3 meses después, volví a encontrarme con Camila en la calle. Sus ojos habían perdido por completo el brillo. Mi corazón vaciló por un instante. Ella también parecía verme, pero no se acercó. Sentí que me observaba a escondidas. Contuve mis emociones y pasé de largo. De repente, empezó a llover a cántaros. Camila y yo quedamos espalda con espalda bajo la lluvia. Entonces escuché una pregunta débil. Diego, ¿aún me amas? Me detuve un instante y respondí. Sí, pero ya no estaremos juntos. Tras oír eso, pareció dibujarse una leve sonrisa en el rostro de Camila. Ella avanzó lentamente hacia adelante. Yo tampoco me giré. Con una sonrisa amarga, caminé en dirección opuesta. Fin.